3. Vamos a tratar de desglosar el Evangelio de Juan, capítulo 3. Así que la pueden abrir y vamos a continuar tratando de estudiar. Recuerdan, el sábado pasado estuvimos hablando de una palabra muy conocida dentro del ámbito hebreo que es el bitul. El bitul tiene que ver con la aniquilación del yo, la aniquilación del ego. De hecho, cuando las personas estudian la mística hebrea, la mística judía, hay un mapa, y el mapa no es igual al territorio. Un mapa es un mapa, uno tiene que recorrerlo, pero hay un mapa que me indica un momento en la vida de cada persona en la cual yo debo de tratar de hacer una aniquilación de mí mismo o una aniquilación del yo. Es un ejercicio, como bien dijiste tú, Marcelo, es un ejercicio, y la palabra ejercicio implica algo que se está haciendo constantemente. De hecho, en el peregrinaje espiritual no hay magia, lo que hay es una constancia. Es una constancia, es un trabajo, es un esfuerzo físico, emocional, espiritual, que lo que hace es manifestar resultados. De hecho, Yeshua era un maestro en el bitul. Era también, de hecho, a Yeshua podemos llamarle también lo que en antaño se conocía como un terapeuta, ¿no? Hay una palabra que muchos hoy en día ocupamos, pero a veces no sabemos qué significa, y es la palabra terapeuta. En un mundo tan enfermo como el mundo de hoy, Jesús era un terapeuta. ¿Y un terapeuta qué hacía? Primero, él era un cultivador de sí mismo. Terapeuta es alguien que se cultiva a sí mismo. Y para cultivarnos a nosotros mismos, se necesita algo que cada vez las personas menos tenemos, y es tiempo. Porque por regla general ocupamos nuestro tiempo, ya sea para pasar en compromisos, para pasar en redes sociales, lo cual no tiene nada de malo, ¿ok? Para pasar en Netflix, lo cual no tiene nada de malo. Pero para cultivarse a uno mismo, uno necesita un tiempo en las márgenes desérticas de lo social. Por lo tanto, un terapeuta era alguien que se conocía muy bien a sí mismo. Y conociéndose bien a sí mismo, procedía a curarse a sí mismo. Aquí pasa algo muy interesante cuando hablamos de enfermedades. La enfermedad no es más que ya el último proceso que me avisa que yo estaba enfermo. Nadie se enferma de la noche a la mañana, nadie. Lo que sucede es que manifestamos los síntomas de la enfermedad ya cuando estos están bastante, por así decir, avanzados, o cuando ya se ven en el cuerpo. Un terapeuta tiene la capacidad, y por eso es importante, por ejemplo, hoy que meditábamos y como Marcelo enseñaba, vamos adentro, visualícese, escriba lo que siente, porque la mayoría de personas no conocen sus sentimientos, la mayoría de personas no conocen sus sensaciones, la mayoría de personas ni siquiera está consciente de sus pensamientos. Ser un terapeuta de uno mismo, ¿qué implica? Implica que yo me conozco a mí mismo a profundidad. Jesús o Yeshua era un terapeuta en el sentido más profundo de la palabra, con un profundo autoconocimiento de él, autoconocimiento de sus emociones, autoconocimiento de sus pensamientos, autoconocimiento de su cuerpo. Era capaz de curarse a sí mismo, pero también de curar a otros. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando hay una mujer con un flujo de sangre que lo toca? ¿Y qué dice él? ¿Quién me tocó? ¿Y qué le dicen los discípulos? Aquí hay un montón de gente que te está tocando. Le robó la energía. Repita esa palabra otra vez, Amelia. Él sintió que salió algo. Él sintió. Lastimosamente el humano moderno, desde Descartes, pienso, luego existo. Se dice mejor que siento, luego existo. Somos muy racionales. En verdad, tú pusiste hoy por aquí el corazón. El corazón de cada uno de nosotros es lo más importante. Lo más importante.
Proverbios dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, un terapeuta conoce muy bien sus emociones, siente cuando pasa algo. Hay un montón de personas alrededor, sí, pero una persona, como hoy también estudiábamos en la meditación, una persona lo tocó con la intención. Tal vez alguien dice, bueno, pero ¿por qué Marcelo dice aquí la intención? ¿Qué? ¿Pero por qué la intención? La intención es muy fuerte. La intención es lo más fuerte que puede haber en una meditación. De hecho, la palabra hebrea es kavaná. Otra palabra es fervor. Ore con fervor, medite con fervor, con kavaná, con intención. Raquel preguntaba, ¿pero qué pasa si la persona no está acá? La intención no conoce de espacio. O sea, en la intención, de hecho, en la intención nadie muere. ¿A alguien se le ha muerto un perro? Y usted lo ama y lo recuerda, pues entonces no se murió. Siempre está cerca de usted. ¿Okay? Eso es la intención. O sea, la intención es lo que siento. Es una profunda emoción. ¿Okay? Es un profundo sentimiento. Jesús está en contacto con esos sentimientos profundos, pero a un nivel que podía sentir cuando otra persona lo tocaba con determinada intención. Es más, no solamente conocía cuando otra persona lo tocaba con determinada intención. El texto bíblico en Juan, en un capítulo, en los primeros 4, como yo les comenté, en los primeros 4 capítulos de Juan tenemos para pasar un año entero y darnos cuenta que Jesús es un poderoso místico de Israel, ¿okay? Es un terapeuta, es alguien que se conoce muy bien a sí mismo, y por conocerse muy bien a sí mismo, él conoce no solamente cuando alguien lo toca con determinada intención. Jesús no necesita que nadie le hable de nada. ¿Por qué? Porque él conoce también los pensamientos de otras personas. Eso no es magia, es simplemente un profundo autoconocimiento de la persona. De modo que Jesús es un terapeuta en el sentido más profundo de la palabra, y es alguien que también conoce cómo aniquilarse a sí mismo. ¿Por qué es importante aniquilarnos a nosotros mismos? Aniquilarnos a nosotros mismos no es más que la palabra del Evangelio que dice: si alguno quiere aprender conmigo, niéguese a sí mismo. Esto es todo, y esto es clave. Si alguno quiere aprender de mí, entonces niéguese a sí mismo. Lo que los gringos a esto le llaman el self. El self. Aquí a veces le podemos llamar nosotros también el ego. Si nosotros queremos tener una experiencia fuerte de lo sobrenatural, tenemos que pasar por el proceso de negar el yo, negar el ego. Si aprendemos a negar el yo, otra palabra es a descentralizar el yo, entonces podemos entrar en contacto con una realidad más allá de la que el ser humano promedio logra percibir. Había un rabino de Breslev que decía lo siguiente: en este día está prohibido completamente decir yo. Hagamos ese ejercicio ahorita. ¿Cuántos podríamos pasar un día sin decir yo? ¿Cuál era la meta de ese ejercicio? La meta de ese ejercicio era lograr negarse a uno mismo. En los primeros capítulos de Juan aparecen varias cosas respecto a Jesús de Nazaret. Primero, él niega lo que se llama el lugar y nos habla de un no lugar. El templo. ¿Dónde está el templo? El templo soy yo. ¿Dónde está el lugar correcto de adoración? Mujer, créame. Es decir, viene la hora en la que no adoraremos en este templo, ni en este monte, ni en Jerusalén, porque el Padre lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. No es en el Vaticano, no es en la Meca, tampoco es en Jerusalén. ¿Okay? Al principio la gente que comienza en el movimiento mesiánico idealiza Jerusalén. El místico comienza a derribar todos los puntos físicos de apoyo en la realidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere conocer es un no lugar. No solamente Jesús conoce lo que es un no lugar, Jesús también conoce lo que es un no cuerpo. Para la mayoría de nosotros, en esta cultura, le ponemos un gran énfasis al cuerpo, pero desde la perspectiva del nefesh,
el alma terrenal, el cuerpo terrenal. Jesús, negando el cuerpo terrenal, descubre, toma conciencia que su cuerpo es templo. ¿Templo de qué? Templo del Espíritu. Fíjese bien, que entrando al no lugar, descubrimos que el Ruach está en todo lugar. Y entrando al no cuerpo, descubrimos que el Ruach, que no es más que el Espíritu, ¿no? Que el Ruach HaKodesh también está en el cuerpo. Como que la dinámica mística consiste en que a medida yo me niego, ¿ok?, entro en contacto con una realidad más profunda. Pero no solamente eso, Jesús también entra al pensamiento de no cosa. Hay gente que se cree mucha cosa, ¿ok? Él entra al no cosa, y entrando al no cosa, descubre entonces también al verbo dentro de él. Fíjense bien cómo son las cosas, ¿ok? Valga la redundancia. A medida nosotros nos negamos, es como nosotros nos afirmamos. Negándote es como te afirmas, y afirmándote es como niegas lo superior, y negando lo inferior es como afirmamos lo superior. De modo que el trabajo, el ejercicio no es fácil. Por eso lo que hace una meditación es ayudarnos a aflojar las ataduras del cuerpo, las ataduras físicas, que nos amarran, por ejemplo, a un lugar. ¿Recuerdan ustedes cuando aparece el siervo, aparece el centurión pidiéndole sanidad para un siervo? ¿Qué hace Jesús? ¿Va al lugar o solamente suelta la palabra? Solo suelta la palabra. ¿Pero por qué es capaz de solo soltar la palabra? Porque para él no importa la distancia. Él puede curar a distancia, pero no solamente él, también tú. Pero ¿cómo lo hago yo? Entrando también a esta dinámica, la cual no es fácil, pero también se puede. No solamente nos habla de un no lugar, de un no cuerpo, de una no cosa, también, claro, nos habla de un no yo, ¿ok? No ego. Cuando se niega a sí mismo, si se niega a sí mismo, entonces si hay un no yo, entonces sí puede conocer al yo soy. Esa es bien fuerte también, es sumamente fuerte, quizás de las más fuertes, o sea, todas son fuertes, pero esta es sumamente fuerte. ¿Okay? Si quiero entrar en contacto con lo que en el cristianismo le llamamos Dios, el nombre de Dios es yo soy, tenemos que negar al yo. De hecho, por eso, si usted quiere saber qué tanto hay de mí, la medida del ego es el enojo. Vamos a hacer un ejercicio. En la semana, ¿cuántas veces nos enojamos? Y claro, todos tenemos un montón de veces en las cuales en la semana nos enojamos. El enojo es la medida de mi ego. El enojo es la medida de mi ego. Alguien va a decir, pero Jesús se enojó. Jesús se indignó contra los que vendían en el templo. Esa es otra cosa, indignarme es otra cosa. La indignación tiene un tinte sacro, ¿no? El enojo no, el enojo es personal. Pero también no solamente Jesús anula el no yo o el yo, también otra anulación fuerte es el no tiempo. El sábado pasado hablamos de no lugar, hoy me gustaría hablar un poco acerca de esto y leer un poquito lo que Jesús le revela a Nicodemo. Pues bien, si nosotros venimos al no tiempo, pues entonces podemos entrar a todo el tiempo. O a lo que al final es el yo soy, quién es y quién fue y quién será, es decir, lo eterno. De ahí que alguien como Jesús o alguien que aprende a negar lo de abajo, entra en contacto con todo lo superior. Los fariseos llegan con él y los fariseos no es que sean malos, sino que no tienen el plano superior de conciencia, carecen del plano superior de conciencia. Y con esto quiero ser bien claro, la religión es buena en una etapa, digamos, de niñez, pero por regla general, la religión carece del plano superior. ¿Cómo sé que la religión carece del plano superior? Porque la religión se enfoca en un lugar, la iglesia física. Porque la religión se enfoca en que el cuerpo es su denominación, algo físico. Porque la religión
le pone mucho énfasis a las cosas, ¿okay? Porque la religión, a pesar de que se nos dice hay que negarnos, enfatiza mucho el ego pastoral, el ego rabínico, el ego del que sirve ahí. Y porque la religión básicamente opera en tiempo. Y también con eso es interesante que en primer lugar uno se sale del tiempo católico, las fiestas católicas, la Cuaresma. Luego uno se sale de las fiestas cristianas evangélicas, la Navidad. Pero luego cuando uno comienza en el judaísmo y estudia judaísmo, hay tiempos que tienen característica más eterna, Pascua, Sukkot. Pero ojo, aún esos tiempos pueden ser trascendidos. No se anulan, pero se trascienden, porque al final el místico descubre que Pesaj, que Yom Kippur, que el Shabbat puede ser cualquier día del año. Pero ¿por qué nosotros al final en la tierra, por qué nos reunimos en Shabbat? Bueno, porque con todas las personas compartimos un lugar físico, de alguna manera compartimos un cuerpo físico y nos edificamos físicamente. Pero en un nivel profundo también podemos entrar en contacto con un no tiempo. ¿Okay? Como la física cuántica, hoy que está Héctor por aquí y hemos estado leyendo un poquito de física cuántica, como la física cuántica también en sus postulados hoy también está advirtiendo. De hecho hay un artículo que últimamente dice que los científicos están descubriendo que también el tiempo puede ir para atrás. Y no sé cuántos han leído algo de eso. Ahora, aparece Jesús de Nazaret y aparece el Evangelio de Juan y aparece Juan el Bautista, por ejemplo. Y Juan el Bautista dice lo siguiente: ok, miren, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de sus pies, pero el que viene después que yo es antes que yo. ¿Qué es eso? El que viene después es antes. ¿Qué está diciendo el Evangelio de Juan? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? ¿Cómo es posible que alguien que venga después que yo es antes que yo? Bueno, porque ese que viene después que usted tiene otra percepción atemporal. Atemporal, no es temporal, es atemporal, es eterna. Cuando está hablando Jesús y lo critican a él bastante, vienen los fariseos y le dices, tú no tienes ni 40 años o 50 años. ¿Cómo es posible que tú hayas visto a Abraham? ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Juan? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué nos está diciendo San Juan? Tenemos a una persona con conciencia de verbo, que el verbo habita en él, así como el verbo habita en Héctor, así como el verbo habita en Vela, así como el verbo habita en Tom, así como el verbo está en Raquel. Ojo, pero no el verbo así, Jesús lo tiene a 10 y Raquel lo tiene a 1. Ese es parte del problema. Por eso el Evangelio de Juan va a decir en el capítulo 3, aquel que da su espíritu lo da sin medida y lo da sin restricción. ¿Quién le pone la restricción al espíritu? Se la pongo yo, se la pone el ego. Pero si barro el ego, entonces hay lugar para el espíritu. Si no barro el ego, no hay lugar para el espíritu. Entonces tenemos a alguien con conciencia de verbo, tenemos a alguien con conciencia de que el espíritu está en todos lados, tenemos a alguien con conciencia de que el viento sopla en todo lugar, tenemos a alguien con conciencia de yo soy. Como Moisés llegando a Egipto y le preguntan, ¿y cómo se llama el Dios que te manda? O sea, ¿cuál es su nombre? Y Moisés le responde, yo soy. Ese es su nombre. Es decir, su nombre está oculto en usted. En lo profundo de usted, si usted escarba y va adentro y quita el ego y quita el yo, llega el yo soy. Pero la cuestión es que primero nosotros somos lo que tenemos, luego somos lo que otros dicen que somos, luego somos lo que creemos ser, y todo eso son capas que nos impiden entonces llegar al yo soy. Y lo otro es lo que es el tiempo. ¿Ok? El tiempo para nosotros transcurre lineal. En una aniquilación del tiempo, en verdad tenemos acceso a todo tiempo, en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Lo que nosotros, por eso cuando Marcelo dice, vamos a ir al futuro, en verdad no estamos yendo a ningún lado, porque el futuro está aquí. De hecho, lo que se tarda en una meditación, entre comillas, es la manifestación, es decir, que se vea aquello que ya fue hecho. Es ahí donde el cristiano entra en desesperación,
¿Por qué? Porque lo que le cuesta esperar es aquello que ya fue hecho. De ahí que Romanos capítulo 4 dice, el Señor, el que llama las cosas que no son, como que si ya existiesen, como si ya fueran. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender, por así decir, cuando cambiamos la mente, aprendemos un lenguaje diferente. Aprendemos a hablar de manera diferente. Aprendemos a pensar de manera diferente. Para nosotros el futuro es algo que estamos creando hoy. En verdad, en pensamiento hebreo, el futuro está siendo creado, el futuro fue creado y el futuro seguirá siendo creado. Así como el pasado fue creado, seguirá siendo creado y está siendo creado. El hebreo no piensa el tiempo de manera lineal. Pasado, presente y futuro es una construcción griega, lo cual no tiene nada de malo, pero es una construcción. ¿Por qué sirve que nosotros hablemos de estas cosas? Porque si nosotros queremos entrar al reino de Dios y operar en lo sobrenatural, no podemos entrar al reino de Dios con las coordenadas mentales que ahorita tenemos, ni con la manera como hablamos, ni con la manera como sentimos, ni con la manera como pensamos. Nos exige una transformación completa. De ahí que hablando Jesús con Nicodemo, lo voy a leer en el 3, versículo 6, hablando Jesús con Nicodemo, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne, es decir, lo que nace de cuerpo físico es cuerpo físico. Lo que nace del espíritu, o sea, el espíritu es intangible, es etéreo, no se ve, es invisible, entonces es espíritu. ¿Okay? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Lo he dicho varias veces, estamos acostumbrados a carne, comer, beber, tocar, reproducirnos. Jesús le está diciendo a él, mira, lo que es de carne, lo que es espiritual. Y quiero poner un ejemplo. Efesios capítulo 6. Porque nuestra lucha no es contra otro cuerpo físico. Es que fíjese que tengo una tía que me quiere quitar mi herencia. ¿Okay? Y usted se va a agarrar con la tía que le quiere quitar su herencia, se va a agarrar de carne a carne. Una pregunta, ¿por qué no resuelve ese conflicto en el mundo de arriba? Es decir, en el mundo del espíritu. Y le voy a poner un ejemplo. En el mundo de abajo, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Y no estoy diciendo que no lo haga. Usted tiene que contratar un abogado. Felicidades, ya está en el mundo de abajo y usted está bien posicionado. Pero mire, ¿qué tal si a eso también usted le añade lo que decía Pablo? Efesios capítulo 6. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Okay? Su lucha no es contra la tía que le quitó la herencia. Comencemos por ahí. Sino que nuestra lucha es contra principados, potestades de maldad, huestes espirituales, poderes en las regiones celestiales. Por lo tanto, vístase con qué cosas. Le vamos a poner el símbolo, pero lo que más me importa es la virtud. Por lo tanto, tomen el yelmo de la salvación. Es decir, tome el nombre, salvación es Yeshua. Primero tome el nombre de Yeshua. ¿Okay? Póngase la coraza de justicia. Póngase el cinto de la verdad. Tome la espada del Espíritu. Agarre la fe con la que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Cálcese con el calzado, el apresto del Evangelio. Dicho de otra manera, ¿de qué virtudes está hablando San Pablo? Que pertenecen al mundo espiritual, a otro plano. Le está diciendo lo siguiente: qué bonito, tu tía está allí. Si usted va de carne a carne, le espera un conflicto de 15, 20, 30, 40 años de abogado con abogado. Amelia se ríe porque sabe que es verdad. Y no solamente le espera eso, Amelia, le espera un desgaste físico. ¿Okay? Entonces, para no caer en ser espiritualoide, ok, contrate al abogado, pero la batalla no la va a ganar allí. La batalla la va a ganar. Usted se arma de verdad. Usted se arma de buena nueva. Usted se arma de emuná, de fe. Usted se arma de salvación. Y recuerde que la salvación de Yeshua es espiritual y es física. Usted se arma de justicia. Ya mencioné todos los elementos. Ah, y la espada del Espíritu. Ok, entonces viene una pregunta para usted y yo quiero que usted la conteste. ¿Estará usted como la mayoría de gente litigando que no puede dormir?
y a uno le entra aquella ansiedad y aquella enemistad y aquel pleito. La respuesta es no, porque usted también está peleando la batalla en la realidad espiritual. ¿Hace sentido? Y es más, entre más emuná, pero claro, como yo no soy Jesús, yo estoy muy lejos de Él, yo contrato un abogado. Pero a medida usted esté más cerca del dominio espiritual, usted se lucha simplemente con la tía que le quitó la herencia, usted permite que sea la verdad lo que gane. Usted permite que sea la justicia divina la que gane. Usted permite que sea el evangelio el que gane. Usted permite que sea la palabra con los versículos lo que gane. Usted permite que sea el yelmo de salvación lo que cubra sus pensamientos. ¿Se entiende la idea? Ahora, de repente nos vemos nosotros, ¿ok? La mayoría de nosotros viene de iglesias y decimos, vaya, ¿cómo son las cosas? Mis batallas siempre las peleo al estilo de la carne. Y así nunca lo voy a resolver. O si lo resuelvo, son victorias pírricas. ¿Sabe qué es una victoria pírrica? Que gana por poquito. Va, es decir, le gané a mi tía que me quería quitar la herencia. Recibiendo mucho daño. Recibiste mucho daño. Y al final, victoria pírrica es ganaste por poquito. Perdiste tus tropas. Ganaste por un soldado. Es decir, fíjate que le metiste tanto al abogado. La herencia era de 100,000. Y el abogado me cobró 99,999. Gané la demanda. ¿Y de qué te sirve? Pero espérese. Y en ese proceso, una úlcera. En ese proceso, perdió la paz mental y no dormía. Insomnio. Yo creo que aquí, yo espero que nadie conozca la experiencia de estar en un litigio. Es de las peores que hay. No se las deseo a nadie. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo se da una lucha así? ¿Ok? Alguien como Jesús de Nazaret, como Pablo de Tarso. Los personajes del Nuevo Testamento son cabalistas. Ellos no pelean carne a carne. Quizás hoy comprendemos, primera de Pedro, segunda de Pedro, el cual, dice, ustedes sean como Yeshua, como el rabí de Nazaret, el cual cuando lo insultaban, no respondía. ¿Y por qué no responde? Bueno, porque él tiene un arma que se llama la espada del Espíritu. Él no necesita responder para ganar un argumento. Es más, algo que Ethel me enseñó a mí, y es verdad. Cuando uno entra en un argumento, recuerda que el argumento es en base a la razón. Es que por la razón nunca nadie va a ganar. Porque Raquel tiene razón, y Kenneth tiene razón, y Tom tiene razón, y Bella tiene razón, y Amelia tiene razón, y la esposa tiene razón, y el esposo tiene razón. Mire, en tantos años que nosotros estuvimos dentro de la infraestructura de la iglesia, cuando venían parejas que estaban peleadas, la esposa que venía, uno dice, tiene razón. Y cuando venía el esposo, uno decía, tiene razón. Si es que los dos tenían razón. Y entonces, ¿cómo se gana? Con el amor. Con el amor. Con el amor. Con el amor. Pero pasa algo. El amor es espiritual. No es carne y sangre. No es carne y sangre. Entonces, cuando vamos a los evangelios y vamos a los escritos apostólicos, por eso sirve mucho meditar. Y al principio uno no lo entiende. Sirve meditar porque entramos en contacto con algo que yo desconozco. Y a veces me siento incómodo. Y digo, pero es que no siento nada. Y felicidades, porque ya lo que hay es nada. Pero que en verdad esa nada lo es todo. Pero usted de repente se da cuenta de algo. Imagínese, usted está atacando una enfermedad. Ojo, si puede contactar a un abogado, contáctelo. Si puede ir con un médico, páguelo. Pero lo etiológico, la etiología de la enfermedad es en un 90% espiritual, en un 9% emocional y un 1% es porque usted come todos los días pupusas. Es decir, el estrés químico es poquito, de químicos como la pupusa, los Tortrix. El estrés emocional es más grande.
y el estrés espiritual, entendido esto como la fuerza que va más allá de la emoción o los pensamientos que nos manejamos estresantes, eso es muchísimo. Entonces, imagínense esto, una enfermedad física, que la física nos dice que el cuerpo es un 0,03% de átomos, materia bariónica. Lo físico lo queremos atacar con medicamento, cuando tiene el 99% de recursos para atacarlo. ¿Se entiende entonces? Vemos entonces a Pilato con Jesús. Pilato con Jesús. Imagínense ese duelo. Pilato le sale con la carne y sangre. Jesús no le sale con carne y sangre. Es un duelo que no es un duelo de espada. O sea, Pilato le sale con la espada. No sabes quién soy yo, ego. No sabes que yo te puedo soltar hoy mismo, háblame, ego. ¿Cómo le sale Yeshua? Le sale en otro plano. Ningún poder tienes sobre mí si no te fuese dado de arriba. Eso es mística. Mística es el mundo invisible real. Bueno, de hecho, lo que se ve es una ilusión. Lo que es real es lo que no veo, lo que no palpo. Pero ojo, pero sí lo siento. Por eso es importante, cuando usted, por ejemplo, cuando Amelia busque novio, no vea en qué carro llega. No, Amelia, no, hombre, no ha entendido entonces. No vea, Amelia, qué zapatos viste. No vea qué corbata se pone. Amelia tiene que percibir. De hecho, en lenguaje coloquial, la gente dice, mira, ese sujeto tiene malas vibras. Mire, usted hágale más caso a lo que siente que a lo que ve. Si usted trabaja en recursos humanos, no se deje ir por lo que viene con el papel. Sienta a la persona, sienta su vibra, siente esa vibra. Si la gente transmite eso, siéntalo. Amelia dijo, Jesús sintió de ese permiso de sentir, sienta la vibra, la negatividad, sienta el engaño, siéntalo, cáptelo, porque entonces solo sí, usted no está con carne y sangre. Jesús es claro con Nicodemo, carne y sangre no entra a ese plano del reino de Dios. Y leo el siguiente versículo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque lo que nace de la carne en este plano es este plano. Es un plano. La cábala lo complica mucho, porque pone un mapa complicado, 10 dimensiones, 22 canales. Más adelante lo podemos ir viendo muy despacio. Pero primero hay que comenzar, miren, con dos líneas. Una es carne y sangre. La otra es ruaj, espíritu. Una es lugar, yo, cosas, tiempo, espacio. El otro, ¿cómo? Ego. La otra es no lugar, no espacio, no yo, no tiempo, no ego. En verdad es sencillo pero profundo. El ejercicio para pasar allá es un ejercicio de confianza plena. En inglés le llaman surrender, de rendirme. Claro, ¿por qué no nos queremos rendir? Y tú lo dijiste también, mire, ríndase, decía Marcelo. Lo que pasa es que uno no se quiere ir de aquí. No me quiero ir de aquí. Es todo lo que conozco. No quiero soltar. Tengo muchos apegos. ¿Apego a qué? Apego a lugares. Es que este lugar me recuerda. Apego, estamos apegados. Leo el siguiente versículo y me quedo en este. El viento, hablando del espíritu, de hecho, la palabra viento en hebreo también se dice ruaj, espíritu. Y ruaj también se traduce como espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Cómo es el viento? Invisible. De hecho, haga usted el siguiente ejercicio. Cuando comience a soplar el viento, usted en verdad
escucha el sonido del viento, piense bien su respuesta. No. Usted escucha el sonido de las cosas que mueve. Esto va a ser muy importante. Le voy a poner un ejemplo ahorita de un libro que se llama el Sefer Yetzirah. ¿Okay? Se lo voy a poner ahorita. Usted oye que el árbol se mueve y usted oye... De hecho, hay sonidos diferentes, por eso es bien bonito ir a la montaña. El sonido de pino no es igual al sonido del aguacate. ¿Cómo? El pino silba, como la letra mem, como la shin, silban. Son diferentes sonidos. A donde va moviendo la perturbación, porque el profe Héctor nos enseñó que el sonido es una perturbación, la onda es una perturbación. A donde va perturbando el espacio físico, se produce un sonido. Entonces, usted sabe, hay viento. De la misma manera, cuando los seres humanos hablamos, ¿de dónde sale nuestro aire? Y, ojo, fíjese bien, si usted solamente saca el aire, no hay sonido. Pero si usted a medida lo está sacando, usted hace contacto con su paladar, L, hace contacto con su labio, saque el aire, mamá. Pero ¿de dónde aparece la frase mamá? Ojo, la frase mamá aparece de las cosas que mueve, su boca. Por lo tanto, una de las cosas más importantes también que le puede ayudar a usted cuando medite es tomar conciencia con qué parte de su boca usted cuando saque el aire habla. Porque entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que hablar, por así decir, es un fenómeno físico, podríamos decir. ¿Por qué? Coordinamos el habla, hablamos en palabras. Sin embargo, el aire con el que hablamos proviene de un lugar que no vemos. Y sin embargo, se mueve mucho. Y quizás hoy vamos a comprender otra cosa. Por eso, hablar tiene mucho poder. Muchísimo poder. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos no pensamos de dónde viene el aire con el que estamos hablando. Si pensáramos de dónde viene el aire con el que estamos hablando, no hablaríamos tantas tonteras. Mediríamos nuestras palabras. Y cada vez que sacáramos una palabra, viene la famosa palabra que menciona Marcelo, la sacaríamos con intención, bien pronunciada, bien acentuada, bien dicha, sin necesidad de gritar. Porque el secreto no está en gritar, el secreto está en la intención que tú le pones. De allí que para ir cerrando y luego vamos a preguntas y respuestas, la conversación de Jesús con Nicodemo lo quería llevar a esa profundidad. Mira, Nicodemo, es necesario abrir los ojos, ¿okay?, a una realidad que es invisible, pero que lo mueve todo. Que es invisible, pero que siempre nos está hablando. De ahí que por eso las personas como Juan el Bautista y como Jesús, cuando quieren escuchar la voz de Dios, van a lugares solitarios. ¿Para qué? Para poder escuchar ese viento que siempre está soplando, pero que raras veces lo oímos. Todos los días Dios le habla a Misbela, Dios le habla a Ethel, Dios le habla a Tom, Dios me habla a mí, Dios le habla a Virna, pero pocos tenemos esa capacidad, me incluyo, de haber desarrollado esa percepción de escuchar el pino, escuchar la hoja del aguacate y escuchar cómo se va a mover nuestra lengua. Esto llega hasta el punto de que al final alguien como un rabino místico te va a decir lo siguiente: ¿y cómo suena la voz de un profeta? ¿O cómo suena la profecía? La profecía se viste con tu lengua. La profecía se viste con tu lengua. Lo que sucede es que no somos conscientes de eso. Pero si tú eres consciente de eso, te vas a comenzar a dar cuenta de lo que tu lengua dice. Tiene un poder fascinante. Proverbios dice: en la lengua se halla poder de vida y poder de muerte.
Así que en la plática de Jesús con Nicodemo, ¿a qué lo está animando Yeshua a Nicodemo? Bueno, más que animando, le está hablando en un lenguaje críptico. ¿Okay? Muy bien. Hay un plano terrenal, hay un plano carnal, hay un plano espiritual. En este plano nos movemos de una manera. En el plano de arriba, en el plano espiritual, en el plano del silencio hablante, en el plano del viento, en el plano de lo que no se ve, en el plano del no lugar, hay otras leyes. Hay otras leyes completamente diferentes a estas. Y por eso es que Jesús en el Evangelio de Juan constantemente él va a decir, yo vengo de arriba. ¿Por qué ustedes no entienden mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué me quieren matar? Si lo único que hago es decirles lo que yo escuché arriba. Pero como ustedes son de abajo, y a la gente le molestaba eso. Ser de abajo no tiene nada de malo. De hecho, Amelia es de abajo. ¿Cómo lo sé? Porque tiene papá y mamá. Kenneth es de abajo. ¿Cómo lo sé? Porque tengo papá y mamá. Héctor es de abajo. ¿Cómo lo sé? Porque tiene papá y mamá. Ojo, pero también Amelia es de arriba. ¿Y cómo lo sé? Porque su padre es Dios. Pero también Héctor tiene parte de arriba. ¿Cómo lo sé? Porque su padre es Dios. Pero ojo, por lo tanto, en este plano, nosotros, al tomar conciencia, podemos decidir, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar el lunes? ¿Desde arriba o desde abajo? Claro, la mejor respuesta es desde los dos ángulos, uniendo las dos cosas, uniendo arriba con abajo, uniendo cielos y tierra. Pero si nosotros solamente seguimos en carne y sangre, no solamente no entramos al reino de Dios, sino que la vida se vuelve bien pesada. Porque cada conflicto lo voy a querer solucionar desde la carne y de la sangre. Que vos no sabes quién soy, carne y sangre. Que vos no sabes quién es mi tío, carne y sangre. Que te voy a meter una demanda, carne y sangre. Y podemos así hablar de carne y sangre. Y es más, lo difícil es cuando personas que tenemos contacto con la Biblia y la hemos leído, pensamos que en la vida nos va a ir bien moviendo palancas exclusivamente de carne y sangre. Cuando todos somos invitados a ascender arriba, a ascender al dominio espiritual y entonces mover las cosas desde la verdad, desde el Evangelio, desde la salvación, desde la justicia. Y le puedo seguir añadiendo virtudes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, perseverancia, humildad, dominio propio o templanza. Y las obras de este plano se conocen bien: celos, pleitos, envidias, borracheras, orgías, brujerías, divisiones. Un plano, ¿okay? Otro plano. La invitación entonces es, en esta toma de conciencia, en este crecimiento espiritual, lograr captar, ok, hoy capto cómo Yeshua enfrentaba a sus adversarios. Nunca los enfrentó de carne a carne. Siempre subió al siguiente nivel. Siempre desde arriba. Es decir, ocupando un lenguaje salvadoreño, no te rebajes, no te rebajes. Afróntalo desde la paz, desde la felicidad. Afróntalo desde la paciencia, desde la resiliencia, desde la bondad, desde la compasión y desde el amor.